Ahora pasaremos a las baterías. Comenzaremos con los tipos de baterías. Primero, las baterías de celdas húmedas. Son las más comunes debido a su reducido precio. Este tipo de baterías podemos encontrarlas a partir de los 40.000 pesos aproximados de ahí en adelante. Pueden llegar a costar hasta cientos de miles de pesos, dependiendo del amperaje y la marca que uno adquiera. Funcionan por medio de unas placas de plomo de polaridad positiva y negativa que están suspendidas libremente en ácido sulfúrico. Las placas están aisladas entre sí y existe una placa negativa adicional sellada independientemente que evita que las placas positivas se estropeen. No requieren prácticamente mantenimiento, aunque los climas adversos pueden afectar a la vida útil de la batería. Y cuando dejan de funcionar correctamente se cambian por otra nueva simplemente. Ahora pasaremos a ver las baterías de calcio. Este tipo de baterías también son bastante comunes y su funcionamiento es prácticamente igual al de las baterías de celda húmeda, pero con la diferencia que radica en las placas que tienen una aleación de calcio, lo que proporciona dos grandes ventajas. Evita la corrosión de las placas y se logra que pierda hasta un 80% menos de fluido. Por lo tanto, estas tienen una vida útil mucho más larga que las hermanas, por llamarla así, las baterías de celda húmeda. El único inconveniente es el mantenimiento. Se trata de que hay que tener cuidado de sobrecargarla, ya que podría dañarse irreversiblemente. Sus precios son también bastante reducidos debido a su popularidad. Son algo más caras que las anteriores, pero solo un poco no. Después seguiríamos con las baterías BRLA, AGM en secas, que eso significa ácido de plomo regulado por válvula, que hace referencia a las válvulas de seguridad que se encuentran presurizadas dentro de las cajas de la batería. Es decir, eh, no puede pedir líquidos porque el gas está presurizado en estado líquido. De este tipo de baterías existen dos diseños, la AGM y la de gel. Las baterías GM, comúnmente llamadas secas, separan los electrolitos por medio de la fibra de vidrio, lo que provoca que exista poca resistencia interna y los mantiene fijados. Gracias a este sistema no usa agua o gel. Es una tecnología innovadora en el mundo de las baterías de plomo. Cabe destacar que se trata de baterías que tienen mucha potencia, incluso si su tamaño es menor, por lo que se usa como batería de arranque de motor. Y la batería que tengo en la imagen, que es la batería de gel, se denomina así porque usa silicona para conseguir que el ácido quede más denso en forma de gel. Son baterías que aguantan muy bien las descargas profundas, es decir, son perfectas para vehículos con equipos eléctricos exigentes, pero no son muy recomendables para arrancar el motor. Este precio de las primeras comienza a partir de los 40.000 pesos aproximados y las últimas que nombré van bordeando los 80.000 pesos. Después seguiríamos con la batería de ciclo profundo. La de ciclo profundo tienen la capacidad de proporcionar energía durante un periodo largo de tiempo, pero también se autodescargan mucho más rápido. La diferencia de estas es que poseen una placa más gruesa que el resto, aumentando su capacidad de carga. Normalmente las encontraremos en automóviles eléctricos y otro tipo de vehículos que hagan un alto uso de energía eléctrica. También se usa mucho en la industria de la energía renovable para almacenar energía antes de distribuirla.
Son baterías muy caras y su precio empieza a partir de los 150.000 pesos aproximados, de ahí en adelante. Después seguiríamos con la batería de iones de litio. Esta clase es igual a la que podemos encontrar en nuestros teléfonos móviles, portátiles, cámaras fotográficas, etcétera. Aquí tienen un ejemplo que puse yo de una batería de celular y aunque las de los automóviles son mucho más grandes, mayor tamaño, son baterías que usan eh, una sal de litio para su funcionamiento. Ahí también dejé una imagen de la batería que es mucho más grande para que las puedan diferenciar. Incorporan un circuito para proteger la sobrecarga. Un pequeño inconveniente sí es que su rendimiento en temperatura fría es menor respecto al resto. Su autonomía es muy buena y el peso es mucho más ligero que las del resto, pero también su precio, empezando de los 800.000 pesos en adelante. Son muy utilizadas en autos de gama alta o en coche eléctrico. Ahora seguimos con el funcionamiento, las distintas condiciones respecto a la temperatura. El funcionamiento de las distintas condiciones de temperatura, a ver, las baterías han mejorado mucho su funcionamiento en los últimos años. Cada vez duran más y son más resistentes. No obstante, todavía presentan ciertos problemas cuando se someten a temperaturas elevadas o a temperaturas muy bajas. Y es que una instalación funciona con un rendimiento óptimo. Las baterías no pueden superar una cierta temperatura de calor ni de frío. A muchos grados positivos su rendimiento es baja. Al igual que si se somete a una temperatura muy alta, también su rendimiento baja. Las baterías sufren a partir de una cierta temperatura y por debajo de una específica también. Por ejemplo, la temperatura óptima de las baterías de litio, por dar un ejemplo, es de 20 grados máximo y de 10 grados mínimo. Por encima de los 30 grados de temperatura la batería empieza a bajar su rendimiento. A temperatura negativa el rendimiento también se ve afectado negativamente. Más o menos esto se cumple con todas las baterías. Es una medida de protección que suele incorporar las baterías para proteger su rendimiento y alargar al máximo su vida útil. Ahora, como pregunta, eh, ¿cuál es el efecto de las altas y bajas temperaturas en las baterías? Las baterías deben evitar ciertas temperaturas si se quiere obtener un rendimiento óptimo de las mismas. Se calcula que cuando una batería de litio, siguiendo el ejemplo, como la, la sometía a una temperatura inferior a menos 5 grados, el rendimiento de la misma baja en un 20%, algo muy similar a lo que sucede cuando la temperatura supera los 40 grados. En este caso el rendimiento suele reducir en un 15%. Esto constata que las baterías por lo general tienen un mejor rendimiento a altas temperaturas que a bajas temperaturas. Las baterías de plomo y las de litio presentan un mejor rendimiento ante las temperaturas bajas, la temperatura óptima de las baterías. Lo más habitual es que las baterías alcancen una vida útil óptima cuando están funcionando a una temperatura de 25 grados. En cambio, si una batería de plomo ácido está en funcionamiento a unos 40 grados, disminuye un 40% su vida útil. En el otro extremo de la balanza tenemos que la mayoría de las baterías, tanto las de níquel como las de plomo, como algunas de litio, dejan de funcionar cuando se alcanzan temperaturas igual o inferior a los 25 grados bajo cero. Solo algunas baterías específicas como las de silicio o litio, de fosfato de hierro, pueden rendir hasta 40 grados bajo cero. Además, para lograr que una batería alcance el mejor rendimiento, existen ciertos consejos al respecto. Consejos para alargar la vida útil de la batería. Más allá de controlar que la batería no alcance ciertos niveles de temperatura,
hay que respetar los niveles de carga y descarga de la misma. Como tipo de batería tiene un nivel de carga y descarga recomendado y hay que consultar las especificaciones siempre del fabricante para lograr el máximo rendimiento. También llamado que a veces se puede decir como ecualizar las baterías. En los distintos ciclos de carga y descarga se producen reacciones químicas en las celdas de las baterías. En aquellas que no se encuentran selladas hay que comprobar los niveles de los vasos, ya que su normal funcionamiento implica pérdida de líquido. Además de pérdida de líquido, también se producen incrustaciones de los electrodos y depósitos de los vasos. Para eliminar estas incrustaciones hay que ecualizar las baterías. Vamos a continuar con las especificaciones más importantes de la batería ahora. Ahí les dejé una imagen. La especificación CCA se refiere a la cantidad de amperios en arranque en frío. El 650 es la cantidad de amperios que tiene esta batería que les tengo en la imagen como muestra. Durante 30 segundos puede liberar esa cantidad de amperios para el arranque del vehículo a 0 grados. Mientras más elevado sea este número, más potencia tendrá la batería. Después seguimos con la clasificación o especificación SEA. Esta, esta va a ser lo mismo, solamente que va a ser a 32 grados Fahrenheit, o sea, sería eh, a temperatura. Luego seguiríamos con el número 95, que serían los 95 minutos que dura la batería eh, sin el funcionamiento, funcionando sola, sin el apoyo del alternador. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta para las baterías sería la fecha de vencimiento de la batería, ya que todas las baterías constan de un mes y un año de vencimiento y eso es algo que tenemos que tener siempre presente a la hora de comprar la batería. Ahora pasaremos a los principios físicos químicos, donde les mostraré un video para ir relatando eh, todo este proceso. El motor se encarga de que el coche se mueva, pero ¿qué acciona el motor? De eso se encarga la batería del coche. Sin la energía eléctrica de la batería, un coche está muerto. La batería no solo genera líquido para arrancar el motor, sino que fabrica su propio líquido mientras el motor está en funcionamiento. Eso se debe a que esta caja aparentemente normal realiza dos funciones diametralmente opuestas, utilizando los mismos ingredientes. Genera electricidad y también la acumula. La batería consigue realizar esta gran hazaña mediante las reacciones reversibles. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Las baterías de los coches tienen un terminal positivo y otro negativo, que están conectados al coche y envían una corriente de electrones para poner en funcionamiento los limpiaparabrisas, los faros, la radio, el aire acondicionado y, lo más importante, el motor de arranque. Dentro de una batería hay 6 unidades que producen energía y se denominan celdas. Cada una de estas celdas tiene 2 sets de electrodos. Están formadas por 8 placas metálicas superpuestas. En cada celda hay un total de 16. Todas juntas, las placas forman un bloque de rejilla compacto, y cuanto más superficie tenga el bloque en total, más energía generará. Al superponer las placas, la caja de la batería es lo bastante pequeña como para meterla debajo del capó. Las rejillas positivas, cubiertas de óxido de plomo, introducen los electrones.
Las negativas, cubiertas de plomo, los liberan. Las rejillas tienen un baño químico. 65% agua, 35% ácido sulfúrico. Se trata de un líquido volátil, y si no tienes cuidado, una sola gota puede traspasarte la ropa y quemarte la piel. Pero la clave de las baterías de los coches está en que los potentes componentes químicos reaccionan unos con otros dentro de las celdas. Y estas reacciones se repiten mientras la batería funciona. El baño de agua y ácido sulfúrico actúa como electrolito, una sustancia conductora de la electricidad. Cuando la batería se descarga y no produce electricidad, el baño ácido reacciona con los productos químicos de las placas. El hierro que recubre algunas de las rejillas y el óxido de plomo que cubre las demás. Al recibir el baño de electrolito, se liberan unas partículas denominadas electrones, y cuando empiezan a correr entre las rejillas, crean electricidad. Cuando los electrones se mueven en las placas positivas de la primera celda y huyen de las negativas, producen 2 voltios de electricidad. El plomo y el óxido de plomo que recubren los electrodos se transforman químicamente, y cuando los electrones de la primera celda pasan a la segunda, producen otros 2 voltios. Y eso supone un total de 4 voltios, antes de pasar a la siguiente celda y a la siguiente. Cuando los electrones salen de la sexta celda, han conseguido un voltaje de 12. Y eso es una batería cargada con suficiente potencia para encender el motor de arranque y el motor. Una vez que se ha experimentado la batería para arrancar el motor, el combustible toma el relevo y hace que el motor siga funcionando. Y el alternador es ahora el encargado de la electricidad. Entonces, llega el momento de que la batería vuelva a exprimir su zumo, ya que se recarga con reacciones reversibles. Los electrones provienen del alternador del coche, entran en la batería a través de las rejillas negativas de las celdas y salen por las positivas. Los productos químicos que hay en la rejilla vuelven a su estado normal y la batería está recargada y lista para crear otros 12 voltios de electricidad. Bueno, a no ser que te dejes las luces del coche encendidas durante toda la noche. En ese caso, las reacciones químicas solo se mueven en una dirección y descargan la batería, sin ofrecerle la oportunidad de recargarse. Y como es obvio, el resultado de eso es que la batería se muere. Para ser eficaces, las reacciones químicas tienen que ser reversibles. Las que se producen en el corazón de la batería generan la electricidad necesaria para arrancar el motor. Pero una vez que este está encendido, las reacciones químicas se revierten. Así que las baterías de los coches no solo generan electricidad, sino que también la acumulan. Es una forma muy inteligente de utilizar las reacciones reversibles. Bueno, ahora continuando después de haber visto el video, vamos a seguir con los diagnósticos que hay que hacerle a las baterías. Eh, a ver, lo primero que habría que hacer es salir a andar un rato con el vehículo, de unos 40-50 minutos, y posterior dejarlo reposar unos minutos y comenzamos con la medición de la batería eh, del vehículo. La primera medición que habría que hacer será con el motor completamente parado, habiéndolo dejado reposar alrededor de unas 4, yo creo que unas 4 horas. eh, Medir el voltaje de la batería, que debe estar comprendido entre 12,5 y 12,9 voltios. Para hacerlo hay que quitar la llave, eh, conectar el polímetro, el voltímetro en corriente continua a los burners de la batería y apuntar el valor marcado por el voltímetro. Eh, Después el paso 3 sería comprobar la batería del vehículo en relentí, que hay que encender el vehículo y dejarlo eh, en neutro. Ahora hay que volver a conectar el voltímetro en corriente continua para medir la batería y apuntar el valor que marca. Eh, Después habría que probar la batería con corriente alterna, realizar la misma medición con el vehículo en relentí, pero ahora
cambiar la tensión del voltímetro a corriente alterna y, y escribir también el resultado. El paso 5 sería determinar si la batería debe ser cambiada o no. Mirar los resultados de medición y comprobar si cumplen con las condiciones para saber si es necesario cambiarla o no. Que sería en vehículo parado, tiene que tener una medición entre 12,2 voltios a 0,2 amperios. El vehículo en ralentí en mayor a 14,7 voltios o 0,25 amperios. Vehículo en ralentí en alterna mayor a 0,2 voltios o 0,04 amperios. En caso de que se cumplan las tres, la batería debería ser cambiada inmediatamente. Buscar otros posibles fallas de la batería, aunque tu batería supere este pequeño test, por llamarlo así, eh, podríamos estar, podría estar dañada por algún otro motivo. Para saberlo, solo tendremos que eh, ver y revisar las mediciones con los valores que voy a indicar ahora. Si el valor era inferior a 13,7 voltios o 0,22 amperios, la batería está descargada y necesitará una carga si se quiere hacer funcionar. Mientras que si era superior a 15 voltios o 0,24 amperios, debe haber algún fallo en el alternador. El vehículo en ralentí, en corriente alterna, si el voltímetro marca de 0,3 voltios a 0,04 amperios, es otro signo inequívoco de que el alternador no está funcionando correctamente. Cada cuánto tendríamos que hacer estas comprobaciones. Las comprobaciones se debería realizar como mínimo una vez al año. De esta manera evitaremos que se nos descargue o deje de funcionar en cualquier sitio y, y nos deje en cualquier lado sin batería. Dependiendo del uso, la batería puede durar también más o menos eh, el mismo tiempo. Esto podríamos comprobarlo con mayor facilidad en un vehículo de gasolina, ya que el motor hará un sonido extraño al arrancar, mientras que en el diésel el coche no arrancará y simplemente no arranca. Con esto estaríamos terminando toda la presentación y todas las materias y los temas relevantes de nuestro video tutorial. Así que muchas gracias y adiós a todos.